Bienvenidos a Entre Pasión y el Llamado. Esto es un espacio para líderes, pastores, ministros y personas que aman profundamente a Dios, pero que también están aprendiendo a caminar el llamado sin perder el corazón en el proceso. Soy Jennifer Grullón y hoy quiero hablarte una vez más desde un lugar vulnerable, pero que ha bendecido mucho mi vida y también sé que hoy edificará la tuya. Siempre es fácil hablar, de nuestras victorias, del éxito, pero a veces se nos hace difícil hablar de los procesos. Y esto es un podcast en donde hablamos de los procesos. Acompañamos en el proceso. Así que básicamente yo diría que es como un podcast, como un tipo de oasis auditivo, ¿verdad? En el cual si regularmente te has sentido sola o solo en tu caminar como líder, pues creo que aquí puedes hallar un poquito, ¿verdad? De fortaleza, de paz en el proceso. Hoy, en el tema de hoy, episodio de hoy, es lo que Dios hace en el silencio. En estos días meditaba en todas las cosas que Dios hace en sus temporadas de silencio con nosotros y escribí un correo electrónico que, de hecho, si te gustaría ser parte de los que reciben mis correos electrónicos, pues escríbeme directamente en las redes sociales o a través del correo electrónico de este podcast, que es Entre Pasión y el Llamado, @gmail.com. De paso, me puedes dejar saber también tus sugerencias, porque, paréntesis, he estado recibiendo cada vez más y más sugerencias por parte de muchos líderes y de pastores que me traen situaciones y temas para poder aquí considerarlos y traerlos. Así que créame que los leo y me bendice mucho el que me sugieran sus temas. Y esta semana, mientras estaba escribiendo ese correo, estaba hablando sobre ese tema del silencio y cuánto a veces nos molesta, cuánto a veces, ¿verdad? Nos incomoda, porque no es que uno se siente, ¿verdad? Como que del todo, wow, feliz, pompeado, porque Dios está en silencio, ¿no? Eso es como, imagínate estar en el carro con una persona bien conocida tuya, un familiar, y tú estás una hora de camino hacia X lugar y no hay nada de conversación. Esa persona está en total silencio y tú le hablas y le dices, hola, vamos a hablar de tal tema y cómo te fue hoy, y que esa persona no responda estando al lado tuyo. Esta ilustración literal me la acaba de dar el Espíritu ahora mismo, literal. Y así a veces uno se siente con Dios. Uno sabe que está ahí al lado de nosotros en el carro, uno sabe que está dentro de nosotros, pero muchas veces cuando Dios está en una temporada de formar su fruto en nosotros, hay muchas temporadas que son de silencio. Y en este proceso, ¿verdad?, de espera, de incertidumbre, de nosotros orar y no recibir respuestas inmediatas o no recibir respuestas como nosotros queremos, porque la verdad es que sí, yo siento que en el proceso aún de silencio de Dios responde a muchas cosas, pero a veces realmente lo que nos pasa es que no nos está respondiendo como queremos, ni cuando queremos, y hasta lo que nos quiere decir, ¿tú me entiendes? Entonces, cuando nosotros estamos en ese proceso de hacer lo correcto, de hacer la voluntad de Dios y no ver un resultado, sentir que no ves un poquito, ¿verdad?, de luz en el camino, obviamente puede ser algo que se vuelva abrumador, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos, ¿verdad?, pues que estamos creyendo y creyendo, pero a veces nos preguntamos, Señor, pero ¿cuándo entonces va a ser mi turno? Me gozo con el de los demás. En mi corazón no hay envidia, en mi corazón no hay celo, no hay espacio para esas porquerías de sentimientos. Me gozo verdaderamente. Señor, pero acuérdate de mí también cuando me toca. Y ese silencio, ¿verdad?, que nosotros experimentamos, pues obviamente nos lleva a veces a sentirnos ansiosos. Lo más difícil a veces no es el silencio en sí mismo. Yo creo que a veces lo más difícil puede ser lo que nosotros comenzamos a creer dentro de esa etapa de silencio. No sé si te ha pasado que tú comienzas como que tienes fe, estás firme, le crees a Dios,
Pero llega un momentito como que quizás esos episodios en el día o esos momentos en los que te recuerdan ciertas situaciones, no sé, y de repente, aunque sea pequeño, te comienza a fallar la fe y comienzas a creer poco a poco que Dios no va a hacer ya nada. No sé si has llegado a pensar que Dios se olvidó de ti, que Dios está para todo el mundo, pero tú que lo das todo en la obra, en el ministerio, como que Dios no está para ti, se olvidó de ti. Cuando esa etapa, ¿verdad?, de crisis de fe la experimentamos, es importante procesar la emoción, procesar ese sentimiento, no demonizarlo, no sobre espiritualizarlo. A veces es sentirlo y dejarlo ir. A veces nosotros tenemos tanto temor cuando nos vienen esos pensamientos negativos y de no tener fe, que nos da más ansiedad el que sentir que le estamos fallando a Dios con nuestra incredulidad, que mejor emplear esa energía y ese tiempo en procesar el sentimiento para que así como vino, se va. Entonces nosotros no lo retenemos, no lo aguantamos. Es una manera en la que tú como líder, ministro, pastor, servidor, puedes procesar tus sentimientos de frustración. A veces también nosotros, cuando Dios está en silencio, cuando Dios calla, cuando Dios no es frontal de cierta manera con nosotros, a veces comenzamos nosotras a pensar y nosotros a pensar si hicimos algo mal. ¿Será que decepcioné a Dios? ¿Será que su propósito en mí se terminó? ¿O su llamado? ¿O ya no soy útil? ¿Será que nunca fui llamado para esto? ¿En algún momento te ha pasado por la mente la duda de tu llamado? Fíjate, déjame saber en los comentarios si te gustaría que grabe sobre lo que acabo de mencionar. La duda del llamado. Eres llamado y llamado. Pero ¿cuántas veces te ha pasado que literalmente tú dices, Señor, ¿en serio yo soy pastor? ¿De verdad tú me llamaste a ser pastora? Porque es que yo soy tan débil y tan imperfecta. ¿Cómo me llamaste a mí cuando hay gente que tiene mucho más estudio, que tiene mucho más dominio propio, que tienen más inteligencia emocional, que tienen quizás hasta más amor? Déjame saber si tú quieres que yo te hable de esto. Pero no me voy a salir del tema. Estamos hablando cuando Dios está en silencio y qué Él hace ahí. Muchas veces nosotros cargamos esas voces solos. ¿Con quién las vamos a compartir? No las vamos a compartir con la misma gente que lideramos. Tenemos que hacer silencio. Pero lo lindo de ese silencio es que no es solo realmente como tú y yo creemos a veces. Es cuando más cerca está el Espíritu Santo. Es cuando más cerca Dios está de ti. Así que aunque nosotros podamos aparentar que todo está bien y estar en esa lucha de que Dios está en silencio, tenemos que recordarle a nuestra alma los beneficios de alabar a Dios. En el Salmo 22, 1 y 2 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me has dejado muy lejos. Mis gritos de angustia no logran llegar a ti. Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche alzas la voz, pero no encuentro alivio. Eso lo escribió nada más y nada menos que el único hombre en la Biblia que se le reconoce como conforme al corazón de Dios, y su nombre es David. Y aún él conoció el silencio de Dios. Quiero que hoy te lleves una verdad profunda en tu corazón, porque una cosa es la realidad y otra cosa es la verdad. Me encanta siempre mencionar esto, porque nosotros en la vida vamos a tener frente a nuestros ojos muchas realidades. Hay una realidad de lo que estás sintiendo y pasando y viviendo, pero la verdad solamente está en la palabra. Y la palabra de Dios es poderosa y nos recuerda sus promesas. Quiero que te lleves hoy en el corazón que ese silencio que estás experimentando de Dios no es señal de su ausencia. Es la señal de su proceso de formación en ti. Ay, Dios mío, pastora, pero es que ¿cuántos años más? No lo sé. Esa respuesta no la tengo. Pero lo importante es saber que Él está en el proceso. Mira, cuando José estaba en la cárcel, Dios no habló, pero Él estaba trabajando en él. Cuando Elías estaba debajo del árbol agotado, que se quería suicidar, que no tenía esperanza de vida, que se quería morir,
Dios no llegó con un show de trueno siendo Dios. Llegó en silencio, sutil y suave. Cuando Jesús estuvo 3 días en la tumba, parecía que todo había terminado para mucha gente, pero no. Era el silencio más poderoso de la historia de la humanidad. Fue esos 3 días. En Primera de Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Dios no siempre llega en lo espectacular, o sea, lo que nosotros expectamos. Me encanta a Dios en la quietud. De verdad que me fascina, porque en la quietud uno puede contemplar tantas cosas de Dios. A veces llega en lo que apenas se escucha, en lo suave. A veces llega precisamente cuando menos también lo esperas. Y esto es lo que yo quiero, ¿verdad?, que entiendas hoy. El silencio que tú estás experimentando no es un tiempo perdido. Es un tiempo donde Dios te está formando. Aprovéchalo. Aprovecha ese tiempo y esa temporada de formación. En el silencio Dios trabaja en lo que el ruido no puede tocar. En el silencio Él forma el carácter que la plataforma no puede formar. Que el ministerio no es que no forma, pero no del todo. Verdaderamente quien nos forma es Dios. Verdaderamente quien nos alinea es Dios. Verdaderamente quien nos prepara es Dios. En el silencio Dios te prepara para lo que tú todavía no puedes sostener. Dios te está dando forma. En el silencio Él te despega de lo que no te pertenecía. En Isaías 30:15 dice: en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza. Wow, no es en la productividad, no es en el movimiento, no es en la agenda, en el calendario, ni en la producción, ni en la logística, ni en el programa, no es en el hacer, es en la quietud y en la confianza. Y eso, yo sé que tú sabes que requiere fe, porque la fe se ejercita en el silencio. Es la fe más profunda que existe. Yo sé que no es fácil. De verdad que he experimentado el silencio de Dios hasta cierto sentido, porque no es que ha hecho un silencio del todo, pero hay muchas preguntas que no he obtenido una respuesta. Pero sí me he dado cuenta de las respuestas a través del progreso que he visto de Dios en mi vida, en mis hijos, en mi matrimonio y en la congregación que pastoreo. Entonces comienza a observar también esas cosas y date cuenta también que de esa manera estás viendo una respuesta de parte de Dios. Deja de interpretar el silencio de Dios como que te está castigando. Eso tiende a ser una voz de religión, de ley. Dios no te está castigando. Deja de comparar tu temporada con la temporada de otros. Esto suena cliché, pero es que es de verdad. No te compares con el ministerio de otro, con el liderazgo de otro, con la iglesia de otro, con el servicio de otro. No lo hagas. Deja de exigirte producir cuando Dios te está formando. ¿Cuáles son los momentos en los que tengo que estar quieto para poder recibir lo que Dios me quiere hablar a mi espíritu? Permítete estar en el proceso sin tener que entenderlo. Ay, Dios mío, lo sé, no me mates. Yo sé que es duro, lo estoy viviendo. Pero me he dado cuenta que así como dice la palabra, que lo que no entiendes ahora lo entenderás después, es bello. Yo creo que en este proceso de silencio nos hace falta como que aprender a gozar un poquito más. ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees si nos olvidamos un poco de la tensión del proceso y nos enfocamos un poco más en todo lo que está produciendo positivamente el proceso? Habla con Dios, aunque no lo sientas, aunque a veces tengas coraje con Él, aunque a veces sientes, ¿verdad?, que no te responde. Él sí te está escuchando. Por lo menos tú y yo podemos tener la certeza, y la convicción de que aunque Dios ha decidido estar en silencio, si yo le hablo, Él me está escuchando. Encuentra a alguien de confianza con quien no tengas que fingir, ni tengas que estar en tu protocolo y en tu rol, tú sabes, de pastor, pastora, líder. Busca a alguien espiritual, alguien maduro, alguien que esté en tu mismo rol.
Y sobre todo, el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que soy Dios, que yo soy Dios. No nos está diciendo entiéndelo todo. Ay, Jenny, no lo tienes que entender todo. Amada pastora, no lo tienes que entender todo. Amado pastor, no lo tienes que entender todo. Amado líder, no lo tienes que entender. Solamente sigue constantemente en obediencia. Él no nos dice que nosotros resolvamos las cosas todo. Él no dice que produzcamos todo al mismo tiempo, no. Nos está diciendo, estate quieta, estate quieto. Bendito sea Dios, conoced que yo soy Dios. Tranquila, tranquilo, eso es suficiente. Y si hoy tú estás en una temporada de silencio, además de que quiero que me sigas ayudando a llegar a otras vidas con este podcast, compártelo con otro. Quiero que escuches una vez más que no estás olvidado por Dios, que no estás abandonado por Dios, que no estás fuera del propósito ni del llamado de Dios, que no estás siendo castigado tampoco, sino que estás en el lugar donde Dios forma lo que nadie más puede formar. Donde como decía una vez, muchas veces mi pastor viejo decía, donde la mano del hombre no llega, llega la mano de Jehová. Y ese silencio que sientes no es el final de tu historia. Puede ser el comienzo de muchas. Es el espacio donde Dios está escribiendo el próximo capítulo en tu vida. Así que confía en Él, aunque no escuches nada. Porque a veces la fe más grande no es la que grita a los cuatro vientos, la que bota fuego por el micrófono, la que sonríe todo el tiempo. A veces el mejor dominio que puedes experimentar a través de la fe es la que se queda quieta, la que se queda confiando, la que se queda creyendo y conociendo que Dios es Dios, dejando que Dios sea Dios. Gracias, Padre, por cada vida que ha escuchado hasta este momento este episodio de hoy. Yo te pido, Señor, que en medio del silencio que puedan estar viviendo, ellos recuerden que tu ausencia, Señor, en sus mentes es solamente una producción de un pensamiento, a veces por parte del enemigo. Sabemos, Señor, que tú no estás ausente, que tú estás presente en nuestras vidas, que tú estás trabajando en lo que nosotros no podemos ver y nos morimos por ver. Sabemos que tú estás formándonos desde lo profundo, Señor, del corazón, para purificarnos, para santificarnos y para ayudarnos también a depender más de ti. Y no tanto quizás de tener tantas señales, de tener tantas respuestas todo el tiempo. No, yo creo que es una temporada de aprender a confiar en la quietud de Dios. Y eso también requiere fe, requiere paz. Gracias, Padre, porque en medio de tu quietud podemos conocer partes de ti que no habíamos conocido nunca. Y en tus manos, Señor, nos encomendamos. Y te pido, Señor, que este amado líder, pastor, ministro, servidor que está escuchándome, pueda soltar las cargas en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este episodio de Entre Pasión y el Llamado. Por favor, una vez más, ayúdame a compartirlo con otros también. Nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube también. Y también me pueden escribir directamente para sugerencias de forma anónima y confidencial. Yo lo mantengo. Entre Pasión y el Llamado @gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.